pero nos va bien, es importante. Ok, quiero comentarles que este curso está normado por la NFPA, es un curso que también la OSHA, como vamos a ver más adelante, habla sobre el alcance que debe tener e incluso INSARAC ya lo contemplan las nuevas guías en la parte de especificaciones técnicas de los grupos de rescate. Esto es importante, es una definición que nosotros manejamos, que es un paciente prensado. Bueno, es cualquier persona que su cuerpo está enganchado o presionado por mecanismos, ya sean vehículos, máquinas o cualquier objeto, tanto de concreto, de metal o de madera, ¿verdad? Que la vaya a producir lesiones en su cuerpo. Eso sería como el fin de esto. Otra cosa que quiero comentarles es que estos incidentes de persona atrapada, pues pueden ser incidentes tan simples, tan sencillos, que pueden ocurrir en cualquier momento y pueden ser pues algo tan rápido de resolver como tan complicado de hacer. Y ahora les voy a contar rápidamente algunas anécdotas que los mismos bomberos en Nueva York han contado y que han sucedido en toda la Unión Americana y que aquí en Costa Rica sí hay pues casos también muy similares de un incidente tan simple se torna complejo simplemente por no tener el conocimiento, no tener las herramientas adecuadas y pues obviamente la víctima, el paciente es el que sufre las consecuencias. La mayoría de los incidentes son únicos, ¿verdad? Nosotros somos conscientes de eso y creo que desde el curso de primeros auxilios básicos nos dicen a nosotros que todos los incidentes tienen una característica única, aunque comparten patrones y siempre nosotros vamos a tener como un esquema, una trazabilidad de valoración que siempre debe ser igual y prioritaria. Pero aún así, estos incidentes realmente nosotros tenemos que tener una guía, una organización, y eso es algo que vamos a ver ahora que nos puede ayudar para garantizar que esa trazabilidad del proceso sea eficiente y eficaz, que vaya a beneficiar a esa persona que está en esas condiciones. Esto es parte de los objetivos que tiene, objetivos generales que tiene el curso, que es cumplir con lo de la normativa de la NFPA, cumplir con lo de OSHA y cumplir con ciertos perfiles que INSARAC establece. Es importante que en este tipo de incidentes, como en todos, obviamente, nosotros tengamos un plan de acción de cómo debemos manejar. Por ejemplo, una de las características del curso es que son 15 escenarios y terminan uno y van para el otro, pero se les da un tiempo prudencial a las personas y tienen que establecer cuál es su plan de acción del incidente para desarrollar, para ver si se aprueba o no se aprueba, si es lo correcto o no lo correcto y pues si va a beneficiar al paciente en ese sentido. El otro aspecto es las herramientas y en esto yo hago mucho énfasis, colegas, porque hay varias cosas. Nosotros necesitamos estandarizar nuestras unidades de rescate. Nosotros necesitamos estandarizar, decir qué es lo que tiene que tener una unidad de rescate. Una unidad de rescate de primera intervención, una unidad de rescate a nivel operaciones y una rescate técnica, ¿verdad? Eh, y aparte de estandarizar, referente a los equipos, nosotros tenemos que comprender que no todos se resuelven con equipos hidráulicos. No todo se va a resolver con esos equipos. No en todo momento hay que cortar, no en todo momento hay que separar, sino que nosotros tenemos que cambiar ese chip y realmente analizar técnicamente los incidentes y qué es lo más beneficioso y es lo más seguro para el entorno donde nosotros estamos trabajando. De esto voy a comentarles ahora más adelante ciertos aspectos relacionados con estos dos comentarios que les estoy haciendo. Y lo otro que esta capacitación me gustó mucho es que la prioridad siempre en el rescate es el paciente. Y en este tipo de operaciones nosotros no podemos dejar a un lado la identificación de las lesiones que ese paciente tiene en ese momento, las consecuencias que puede llevar a la hora de liberarlo y el tratamiento que nosotros le tenemos que dar a estos pacientes desde el momento que nosotros los accesamos. Entonces, ahí es donde se hace un match y esto es algo que nosotros hemos querido integrar, estos nuevos conceptos, aunque tal vez alguna gente diga, bueno, no es tan nuevo, pues para mí sí, porque ahora ya están en todas las guías y ahora definitivamente es una obligación que en todos los cursos de rescate se haga el match con la atención médica. Yo siempre he pensado que el rescate lo deben hacer los paramédicos, como en Estados Unidos.
¿Y por qué? Porque la prioridad es el paciente. ¿Y por qué? Porque nosotros como rescatistas, siendo paramédicos, tenemos un criterio todavía más amplio de lo que el paciente está sufriendo y las consecuencias que se podrían dar en caso de que yo haga una acción indebida o en caso de que yo acelere alguna acción o en caso de que yo tome alguna acción que no es la prioritaria en ese momento. Y un ejemplo muy sencillo de esto, extraer un paciente en un vehículo, si se extrae a 0 grados, a 25, a 60, todo ese tipo de cosas, esas decisiones las tiene que tomar el paramédico, no el rescatista. Ok, la normativa de la NFPA que involucra este tema en general es la 1670, que tiene pues tres alcances, como en toda norma de la NFPA, un nivel de conocimiento, un nivel operaciones y un nivel técnico. En el nivel conocimiento o reconocimiento, como le queramos llamar, es importante que la gente mantenga visualizado el escenario, o sea, que tengan claro qué tipo de emergencia es, comprender cuál es el contexto de la situación que se está manejando en ese momento y cómo podría potencialmente evolucionar, tener consideraciones de los recursos que se podrían necesitar. Esto es clave y esto va muy enfocado a la parte de las brigadas, donde definitivamente nosotros tenemos que recalcarles en las capacitaciones que la identificación de peligros es vital para que las ambulancias, el recurso de rescate que está respondiendo, pues bajen las EAs necesarias para poder resolver esto o si no, irlas solicitando en caso que sea necesario. Todo sistema de emergencias tiene que tener un mando y control. Aquí pues también hay ciertas guías que se les da referente a este tipo de incidentes y reconocer los posibles peligros y análisis de riesgos. Esto pues puede sonar como un poco trillado, pero en estos casos vamos a ver que sí es importante dos aspectos claves que la normativa también nos dice. Bueno, la OSHA nos habla sobre el riesgo de atrapamiento, pero también la NFPA nos habla sobre la parte de bloqueo y etiquetado y los habla sobre la parte de riesgo eléctrico, que es la 70E. Entonces, esto es importante implementarlo y que nuestros paramédicos y socorristas conozcan sobre esto, porque hay ciertos factores y volvemos a la estandarización que nuestras unidades de rescate no andan y que deberían de andar. Y sobre este tema aplica para un montón de cosas. Hace 15 días o 22 días estábamos dando una charla de rescate vehicular ahí en la UTN, pero con vehículos eléctricos. Y yo les contaba a ellos, bueno, yo fui a España a recibir esta capacitación el año pasado y yo les comentaba a ellos que ahora todos los vehículos deberían de andar cámaras técnicas, cámaras térmicas y deberían de andar un sistema para poder revisar las baterías que generalmente va a estar en la parte de abajo de los vehículos y el plug que es para bloquear el alto voltaje y también en caso de andar vehículos de gas, medidores de atmósferas, las sábanas, principalmente los bomberos, y sistemas adecuados de extinción, ¿verdad? Que ahora en Estados Unidos están usando un polímero, un grano, ahí los bomberos para tratar de minimizar el tiempo de incendio de estas baterías de litio. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros como paramédicos de rescate tenemos que comprender que todo va evolucionando, la tecnología va avanzando y nosotros en nuestro medio y en nuestro país no nos podemos quedar atrás. Hay que adquirir estas cosas para poder hacerle frente a estos nuevos retos tecnológicos que nosotros tenemos. ¿Y por qué les hago el comentario? También volvemos al origen, o sea, en ninguna unidad de rescate hasta el momento, bueno, yo creo que Heredia ahora está adquiriendo a raíz de la capacitación tan agresiva que están teniendo en la región, en la parte de rescate, que eso es algo de aplaudir, y la prioridad que tienen para habilitar las unidades y para dar un servicio de soporte de primera línea en toda la región, em, ellos van a adquirir, por ejemplo, un kit de bloqueo y etiquetado, ¿verdad? Porque no podemos llegar a atender un paciente prensado en una máquina si yo mismo, como paramédico, no bloqueo esa máquina y garantizo de que nadie me la vuelva a activar y yo en medio de rescate esa máquina no se active y me vaya a causar más lesiones al paciente o a nuestro personal. Por darles un ejemplo, y ya casi vamos a hablar sobre eso. Entonces, tenemos un alcance de nivel de conocimiento, también tenemos un alcance de nivel de operaciones que se fundamenta con la base del nivel de conocimiento, pero
también en operaciones tenemos ya más obligaciones, más responsabilidades y más gestión que nosotros necesitamos, ya que a nivel de operaciones tienen que darle un manejo médico al paciente, un manejo pues avanzado, ¿verdad? Donde tenemos que manejar el dolor, tenemos que manejar esa vía aérea, tenemos que tomar en consideración también los tipos de lesiones, que ahora vamos a hablar de eso, y el tratamiento que se le va a dar. Y a nivel técnico también hay un alcance que es importante, obviamente siempre se maneja en esos tres niveles. Yo siempre he pensado que a nivel de administración nosotros tenemos que tener unidades de primera respuesta polifuncionales donde vayan dos paramédicos de rescate que aborden tanto la parte médica como los paros, problemas respiratorios de inicio mientras que llega la ambulancia y la parte de rescate también mientras que llega la unidad de operaciones o la unidad técnica, que cada región debería tener una unidad, un camión técnico para poder hacer frente a incidentes complejos. Ok, esta es la normativa que yo les hablaba sobre la parte de seguridad eléctrica que nosotros tenemos que conocerla porque nosotros tenemos interacción con pacientes prensados en maquinarias, que muchas de ellas tienen energía eléctrica, ¿verdad? O tienen algún tipo de energía. INSARAC, como les mencionaba, habla sobre las capacidades técnicas de rescate y ahí vienen todas, donde nosotros tenemos que fortalecer nuestro perfil como paramédicos de rescate o las personas que les gusta el rescate deben fortalecer el perfil. Y la OSHA habla sobre dos cosas que también la NFPA habla. Habla principalmente sobre lo bloqueo y etiquetado que nosotros tenemos que manejar, que es la 1910.147 y los estándares de seguridad para maquinaria, que es la 1910.212, que nosotros tenemos que conocer cuáles son tanto los aspectos de seguridad como los posibles accesos y cómo desarmar esas máquinas que principalmente tienen resguardas, que es donde se cubren los sistemas de atrapamiento de ese tipo de máquinas. Este es el esquema de las tareas que nosotros tenemos que desarrollar cuando estamos manejando un incidente. Primero, establecer un mando y control de la emergencia. Después, reconocer qué tipo de máquina, qué tipo de atrapamiento, qué condición está el paciente, si está estable o está crítico, utilizando los dos conceptos del PHTLS. Establecer qué EAS voy a necesitar y cuánto personal voy a requerir. Tengo que asegurar la escena, pues a nivel de perímetro externo y interno, asegurar el paciente, darle la atención médica a ese paciente, tanto básica como avanzada, prepararme para la extracción, prepararme para el transporte. Y después de eso, tenemos que hacer dos tareas más que son importantes, que muchas veces nosotros no las hacemos en América Latina, que es resumir, que básicamente es hacer un análisis de lo que se hizo y de lo que se tiene que mejorar, y pues volver los equipos, las unidades a servicio lo más pronto posible para responder a las emergencias que se requieren. Entonces, esta es la secuencia que yo les hablaba ahora al inicio que nosotros tenemos que manejar. Y ustedes me digan, bueno, son 9 pasos muy sencillos, sí, pero va a depender del escenario principalmente. El punto 2 y pues el punto 5 que tal vez sean los más complicados, ¿verdad? Que nosotros vamos a llevar. Lo del sistema de comando de incidentes, bueno, de esto no voy a redundar mucho porque definitivamente ya todos sabemos que la primera que llega, el recurso asume que tenga capacidad, pues para asumirlo. Y es importante tener claro la evaluación de los riesgos y la complejidad del incidente para solicitar más ayuda. Es importante en nuestra cabeza tener una estructura de funciones y responsabilidades de las personas, integrar a la gente de la industria, de la brigada, porque ellos son los dueños de la casa, muchas veces se les relega y eso es un grave error. Desde mi punto de vista, hay que integrarlos, tenemos que traer al de salud ocupacional, al encargado de mantenimiento a la par de nosotros, de los que estamos a cargo del incidente, para que ellos nos vayan orientando y nos vayan guiando y nos vayan facilitando ciertas cosas que nosotros podríamos necesitar en ese proceso que vimos anteriormente. Y es importante, pues, informar. Esta parte de comunicación es algo que nosotros tenemos que manejar. Desafortunadamente, todavía no hay como una política de la parte de comunicación, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, todos los que abordan una ambulancia deberían de tener un radio de comunicaciones. No podemos tener a ni una sola persona en un servicio de emergencia que no esté comunicado
Muchas veces los carros andan sin radios portátiles y en algunos casos solo uno y lo usa el permanente o lo usa el conductor. Entonces, una normativa, una política debería de ser que toda persona tenga su radio. No estoy diciendo que todos van a hablar, sino que todos estén comunicados en caso de una situación de emergencia o en caso que se pongan en riesgo, pero obviamente respetando la estructura jerárquica de que solo habla el que está a cargo de la situación, ¿verdad? Pero es importante que todos sepan los riesgos que puede estar en un entorno de rescate y escuchar cómo va evolucionando la situación de emergencia. Entonces, en la parte de comunicaciones, nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente eh, como profesionales. Ok, el otro aspecto que quería comentarles, esta es la tabla que utilizan en Estados Unidos para este tipo de escenarios. Es una tabla muy sencilla que tal vez para el nivel de nosotros, bueno, diga, bueno, está como básica el asunto, pero la idea de ellos es no complicarse y no saturar la frecuencia. Entonces ellos dicen, tengo un hombre de tantos años, la hora que ocurrió el incidente, mecanismos de lesión, especificaciones de los traumas, signos y síntomas y tratamiento y pare de contar. Ahora, ¿qué es importante de esto? Adelantándome un poco a lo que les voy a hablar ahora rápidamente. De esta boleta hay tres cosas que nosotros necesitamos saber como paramédicos que influyen mucho en las lesiones. Primero, el tiempo. ¿Cuánto lleva el paciente empalado? ¿Cuánto tiempo lleva el paciente aplastado? ¿Cuánto tiempo lleva el paciente pues con algún tipo de restricción física? Porque esto nos puede también complicar. Entre más tiempo pasa el paciente prensado, más rápido va a evolucionar el síndrome de aplastamiento. El otro aspecto que es importante es el porcentaje de cuerpo que está prensado. Entre más porcentaje, más rápido se va a complicar el paciente. Y el tercer aspecto es el peso que se está ejerciendo sobre ese paciente. Estos son los tres aspectos que nosotros como paramédicos tenemos que manejar. Ahora, en la especificación de los traumas, obviamente hay lesiones que van a provocar la muerte inmediatamente a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Si no son manejadas adecuadamente. Entonces es ahí donde nosotros como paramédicos tenemos que actuar inmediatamente para poder analizar si el paciente está estable, si está crítico o potencialmente crítico para ponernos de acuerdo con el personal de rescate. Y esto sería el informe que ellos le pasan al médico supervisor sobre, a grueso modo, ¿verdad? Cada uno de estos ítems, como ven a la par, podemos llenar y afinar un poco más los detalles que nosotros lo tenemos en una ficha para poder dar un informe un poco más detallado. El reconocimiento, bueno, esto es clave, como les mencionaba ahora al inicio, que generalmente le toca a la gente de las brigadas de las empresas cuando alguien está sufriendo alguna emergencia, que es notificar al sistema de emergencia sobre el incidente rápidamente, verificar si hay problemas de acceso al sitio. Yo siempre les cuento que muchas veces el último a darse cuenta que algo está pasando en la empresa es el guarda, que es el primero que nos recibe, o la recepcionista, ¿verdad? Entonces, el proceso de alerta de la empresa tiene que abarcar del portón para adentro, ¿verdad? No solo la brigada. Y determinar si se requieren herramientas especiales o algo se requiere especial desde que estamos reconociendo el incidente. Solicitar recursos adicionales si es necesario por parte del 911, ¿verdad? Y obviamente considerar el lugar, el clima, la hora, la luz, eh, el tiempo que podría evolucionar. Todos estos factores en la parte del reconocimiento nosotros tenemos que tomarlos en consideración. Ayer precisamente les quiero comentar de que en Estados Unidos se prensó un mecánico la mano en un bus de 2 pisos y duraron aproximadamente, pues los servicios de emergencia en levantar el resorte del bus, duraron aproximadamente 3 horas en hacer eso. Y al final, la conclusión de que ellos dan, ¿se acuerdan ahí que vimos las cosas por mejorar? Ellos sí lo hacen. Ellos mencionan que les faltó práctica, les faltó analizar esos escenarios. Era la primera vez que muchos de ellos atendían este tipo de incidentes que no son frecuentes, ¿verdad? Y se los comió. Obviamente, el que le pasó la factura fue al paciente. Las lesiones van aumentando, la posibilidad de desarrollar problemas ya fisiopatológicos son más, ¿verdad? Que por el tiempo.
y pues eso se debe a que el personal no estaba entrenado, así como nos ha sucedido a nosotros y como les comentaba al inicio, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que aprender de todo un poquito como profesionales en la parte de emergencias. Ok, el equipo y el personal. Bueno, es importante que nosotros seamos conscientes de que no todo se soluciona con el equipo hidráulico. Y aquí les voy a comentar dos cosas. Primero, una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a Nueva York a este curso es ver un RC10 nuevamente en el camión de rescate. Y yo me quedé así, digo yo, como un RC10 en el camión de rescate, habiendo redundancia. O sea, ellos tienen una funcional hidráulica, tienen el kit de baterías y tienen las individuales que son más pesadas. Tienen tres, que hace un kit de RC10 hidráulico manual, ¿verdad? Digo yo, qué extraño. Obviamente ya después en el curso comprendí cuál es la utilidad que ellos le dan a eso. Entonces, nosotros no podemos dejar de utilizar ciertas cosas que las hemos sacado de uso porque ya no son necesarias. Y lo otro que quiero comentarles es que en las ambulancias tienen que andar 10 herramientas. Nosotros dentro del proceso de estandarización las ambulancias deben de andar 10 herramientas, como la de una empresa privada que yo trabajaba. Luchamos para que eso sucediera y hoy en día todas las ambulancias andan 10 herramientas. Andan un par de cuñas, andan tres cintas tubulares de 7 metros de largo y tres mosquetones. Ustedes me dicen, bueno, ¿qué pueden hacer con eso? Muchísimo, mientras que llega la unidad de rescate. Muchísimo. Y muchos rescates se resuelven con esas 10 herramientas. Y en un país donde todo es caro, el hecho de que no se movilice recurso tan grande es un ahorro para el sistema de emergencias. Y nosotros como profesionales tenemos la capacidad de ir resolviendo esas cosas si realmente adquirimos los conocimientos y somos proactivos y adquirimos esas herramientas que muchas de ellas son manuales. Y les voy a contar otra cosa que me sorprende. A raíz de este curso y a raíz de otros cursos que hemos estado dando, yo les he estado preguntando que quiénes tienen un kit de llaves en las unidades de rescate y no, aunque ustedes no lo crean, no andan cubos, no andan un kit de llaves de rescate. ¿Ok? En la mayoría, no estoy diciendo que todas, porque no todas las he revisado, pero por lo menos unidades de rescate de cabecera de provincias a nivel de La Roja no lo andan. Creo que ya están haciendo gestiones para comprarlo porque ya vieron que mucho se resuelve quitando tornillos y no es necesario cortar, ¿verdad? Aunque algunas veces sí hay que cortar. El otro es importante asegurar la escena. En este caso es importante, bueno, el equipo de protección personal es fundamental. En esto es otra cosa que estamos mal. Nuestro personal no tiene casco, no tiene guantes, no tiene anteojos. Las capas que nosotros usamos son capas de bombero. Muchas veces no tenemos ni rodilleras, o sea, estamos muy mal en equipo de protección personal. Nosotros tenemos que invertir en nuestra seguridad, utilizar botas adecuadas, utilizar un chaquetón adecuado para nuestro trabajo como paramédicos de rescate. Nosotros no somos bomberos, no es necesario andar esas chaquetas tan monstruosas en ese sentido. Es importante tener sistemas de seguridad, principalmente en este tipo de escenarios que puedan bloquear todo tipo de energía y que nosotros tengamos el control de eso. El otro es proteger al paciente, que en estos casos les puse algo muy sencillo, que básicamente es restringir, inmovilizar, aislar y proteger al paciente de cualquier partícula, cualquier sierra, cualquier cosa que le pueda causar un daño mientras que estamos haciendo la atención médica y la Vamos a liberación. poner esa picha porque no podemos oír la chaga. Mesa, mesa y su Creo que Lex. ya ahora sí puedo escuchar la charla. Adelante, don Luis. Ah, solo mesa. Ok, y es importante anticipar posibles reacciones a la hora de liberar un paciente. Vean, esto es clave y para esto tenemos que practicar. Ahora, desafortunadamente, digo yo, en este curso nosotros no podemos de abarcar todo, ¿verdad? Todos los escenarios porque esto es infinito, ¿verdad? Cada proceso industrial tiene su complejidad,
pero sí abarcamos mucho en aplastamiento, abarcamos mucho en torsión, abarcamos mucho en empalamiento, abarcamos mucho también en diferentes tipos de materiales, en plástico, en concreto, en madera, en lata, en acero, para que la gente experimente qué es trabajar con esos materiales también y cómo se puede hacer. De hecho, hay un escenario que se les dan solo 3 opciones, 3 acciones. Nosotros le decimos, solo puede hacer 3 movimientos y es un escenario de pensar. ¿Ok? Es un escenario de pensar, no es un escenario de cortar o de quitar, simplemente es de analizar las consecuencias de ese resorte y esas tuercas, porque si no van a seguir aplastando la mano o el pie de la persona. Lo otro es el transporte. En esto sí es importante pues recalcar que aquí nosotros tenemos que ser profesionales en el sentido de que la ambulancia que tenga más capacidad en equipo y en personal, por el bien del paciente, nosotros tenemos que entregar a ese paciente. Aunque yo ande con la camiseta amarilla o ande con la camiseta azul o ande con la camiseta roja, si yo ando en una unidad de soporte y el paciente está crítico, el paciente tiene que ser manejado por la unidad de soporte y trasladarlo al hospital idóneo. No podemos perder el tiempo de trasladar pacientes con fracturas expuestas, amputados, con síndrome compartimental o síndrome de aplastamiento a clínicas o hospitales donde no les van a resolver absolutamente nada y atrasar ese tiempo que después el paciente lo va a necesitar en la sala de cirugía. Lo que yo les hablaba de resumir, limpiar, guardar, cuidar la liberación de energía. Hace como un mes estábamos dando un curso de rescate vehicular nivel operaciones para la Cruz Roja y mucha gente no se acordaba o nunca les explicaron cómo se deben de guardar las puntas y la cortadora, ¿verdad? Eh, que esos temas, yo me acuerdo que cuando recibí el primer curso, pues todo ese tipo de cosas recalcaban y le enseñaban a uno y cómo necesitamos purgar esos equipos para que no guarden ningún tipo de energía. La parte de evaluación, que aquí algunas veces somos muy duros, muy crueles a la hora de evaluar sin tener claro un contexto de lo que sucedió, sin tener claro el alcance de cada socorrista, sin tener claro los recursos. Y también yo siempre le digo a la gente que cuando a alguien no se le explica cómo tiene que manejar la situación, que muchos somos culpables de eso, de ahí no podemos que tengan un estándar alto, ¿verdad? Desafortunadamente, de ahí no han tenido tal vez las oportunidades que algunos sí hemos tenido de capacitarnos, de aprender, de practicar. Entonces, tenemos que hacer evaluaciones, pero de una manera objetiva y profesional. Hay un kit que armó la Pelican. Bueno, la Pelican dio la caja y pues ellos recomiendan un kit de, de, de atrapamiento, de liberación, donde vienen generalmente herramientas manuales y esto es importante, este curso también, porque aparte que volvemos a las herramientas manuales, ellos recomiendan que todo sea de batería, nada eléctrico, nada que tenga que conectarse a nada, sino que todo sea de batería. Entonces, este curso para mí tiene un valor importante porque todo es manual y todo es liviano y todo es de batería. Entonces, estos aspectos son importantes porque una valijita de estas puede andar en cualquier ambulancia. Y yo le comento a la gente que nosotros vamos a necesitar 4 herramientas. Vamos a necesitar eh, un taladro, ¿verdad? Vamos a necesitar un Dremel, vamos a necesitar también una sierra y un impacto. O sea, son 4 herramientitas que cada una puede ser de este tamaño. Bueno, yo las guardé ahora, si no se las hubiera enseñado, pero en las fotos ahí en el Facebook aparecen y caben en una valija de estas. Entonces, la lista se tiene, nosotros le llamamos EA, esos estándares, nos vamos a referir a las EA en todo curso de rescate a nivel de bomberos y a nivel de la Cruz Roja, eso lo estableció OFDA. La H significa herramientas, la E significa equipos y la A significa accesorios. Básicamente, una EA es todo aquello que sea manual, una herramienta es todo aquello que sea manual, un equipo es todo que requiera energía externa y accesorio es todo aquello que complemente ya sea una herramienta o un equipo. Es importante que ustedes aprendan a seleccionar la herramienta adecuada para los incidentes y ahora les voy a poner una práctica ahí, tal vez rápidamente en el chat ustedes contestan
Y es importante también proteger a la víctima. Vea que recalcamos en esto porque hay herramientas que cortan y es importante el tercer aspecto. Si yo como rescatista no tengo, y esto aplica para todo rescate, si yo no tengo visibilidad de lo que voy a cortar, yo tengo que hacer un orificio de inspección y verificar qué hay detrás de eso antes de empezar a cortar, porque puedo tener parte del paciente o el paciente completo detrás de eso y podemos matarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer orificios de inspección o realmente identificar qué es lo que hay detrás de lo que nosotros vamos a cortar. Estas son las herramientas que son manuales, ya les había explicado. Estos son los equipos, que dentro de los equipos hay neumáticos, hay eléctricos, ¿verdad? Como en este caso, y dentro de los eléctricos se consideran de batería. Hay hidráulicos también, que estos los usamos, que generalmente son fáciles de conseguir. Hay de plasma o de acetileno, ¿verdad? Que generalmente en toda la industria hay. Esto es otra cosa que quiero comentarles también. En toda industria hay estos equipos. La gente de mantenimiento los tiene, entonces todo eso nos podría ayudar. Y hay equipos adicionales como agua con jabón para enfriar, sierra de cuerda, para cortar, adelante de calor, que en Costa Rica no se consigue, es una goma que solo en Estados Unidos la venden, que lo que hace es enfriar, se pone en el tubo o en el material y eso no permite que se transfiera el calor si yo estoy cortando, entonces no voy a quemar al paciente. Hilo dental, tablilla, cinta métrica y algunas cosillas ahí que se consideran como accesorios para eso. Recordar el flujo de información, como tenemos que manejarlo. Esto es importante. Así es como se deben de manejar estos incidentes. Ya nosotros los mandamos en plasticar. Ahora cuando viaje a México tengo que recogerlos, ¿verdad? Ahí es más barato que aquí, para dárselos. Y los mandé a hacer con un poquito así ya para los que tenemos más de 40, para que podamos leerlos, ¿verdad? No como las tarjetillas del SSI, que ya uno hasta necesita lupa para leer eso, ¿verdad? Entonces un poquito más grandes para que el socorrista o el rescatista lo ande ahí, acordarse ahí de los pasos y alrededor algunas situaciones ahí. La seguridad, esto es uno de los temas que es clave, ¿verdad? Es un tema primordial, la parte de seguridad, donde vemos todo lo de las resguardas, todo lo parte dinámica, vemos cuáles son los problemas que se dan a nivel de los trabajadores, ¿verdad? La gran cantidad de muertes, de lesiones que se dan. Estos son los problemas más frecuentes que nosotros encontramos a nivel de la industria. Estos son estadísticas de los Estados Unidos, de la OSHA. Y definitivamente el tema de seguridad es un tema, es una lección que es muy robusta en el curso porque definitivamente tocamos muchas cosas en consideración. La parte médica, bueno, estos son los escenarios que podríamos encontrar con esos pacientes, los estándares, los más relacionados con el paciente empalado o aplastado o torcido. Y aquí yo les hablaba de los tres factores, ¿verdad? Yo tengo que contemplar el peso de lo que lo está prensando, el tiempo que lleva prensado y el porcentaje del cuerpo que está aplastado. Hay algo que es importante. Nosotros siempre que estamos atendiendo a una persona aplastada, y esto aplica para cualquier tipo de rescate que involucre una persona prensada, yo tengo que meter algo que detenga ese peso y que siga dañando la parte muscular y la parte ósea de los pacientes, porque si no, va a haber más liberación de potasio y otras toxinas que va a incrementar más las posibilidades de que eso suceda. Entonces, esto nosotros lo podemos hacer desde una ambulancia, desde una unidad básica. Si tuviéramos una o dos cuñas o tenemos el conocimiento y le decimos al de mantenimiento, tráigame madera para detener ese proceso de aplastamiento de este paciente para ver si tiene posibilidades de salvarle la parte que está aplastada y que fisiopatológicamente no vaya a desarrollar ninguna lesión importante a mediano o largo plazo. Esto es una cuestión de operaciones. Bueno, definitivamente la fase de preparación es fundamental. Creo que estamos cumpliendo con esa fase desde el hecho de estar comentando este tipo de cosas. Es importante tener las herramientas adecuadas, es importante pues practicar. Eh, definitivamente hay situaciones que nosotros no estamos preparados para eso. Quiero comentarles tal vez rápidamente en el chat cómo resolverían esto. En el curso yo siempre le cuento a la gente, vea, yo tengo
par de años de estar como paramédico y yo nunca he atendido esto. Yo le digo a la gente en Estados Unidos, yo no sé si es el aire o el agua que esa gente se toma, que le salen casos que o sea, un chiquito en Costa Rica no hace eso, ¿verdad? Solo aquí en Estados Unidos salen estas cosas, ¿verdad? O una secretaria que meta las manos, como vamos a ver ahora, en una máquina de triturar papel. O sea, digo yo, solo aquí sucede en esto, allá nadie hace esas cosas, o por lo menos yo en mi tiempo como en la parte prehospitalaria nunca he visto estas cosas. Ahora, no quiero decir que no hayan sucedido, pero yo no las he vivido. Pregunta, ¿qué harían ustedes para esto? ¿Tienen un niño hizo vacío? Eh, Obviamente ahí está comprometida la lengua. Obviamente entre más tiempo pase va a empezar un proceso de edema a nivel de la lengua. ¿Qué harían ustedes? Los leo ahí en el chat rápidamente, tal vez unos 3 o 4 que vayan contestando para ir comentando esto. ¿Cómo la perforarían? Aquí, vean qué interesante, perforar la botella. Ok, sí, definitivamente. ¿Cómo la perforamos? Aquí ya nosotros tenemos que ver qué herramienta vamos a utilizar. Ve lo importante de la capacitación, porque yo puedo tener hasta 3 tipos de herramienta. Un taladro de bajo impacto, un taladro, ok, muy bien. Definitivamente esa es la opción, un taladro con la broca más pequeña. Yo lo que necesito es definitivamente quitar el vacío y eso se logra con un taladro. Pues sorpréndase. Le cortaron con un metao los bomberos en Estados Unidos esa botella a ese niño y vean cómo quedó la lengua. Entonces, ¿le quitaron el vacío? Sí. ¿De la manera adecuada? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Primero, con solo un taladrito hay una punta y se la hago por el culito de la botella o de un lado para no comprometer nada del cuerpo y veo a ver si sale el vacío. Ok, no tan cerca hubiera cortado. Si voy a usar un Dremel o un esmeril, como le quieran llamar, lo hubiera cortado más a nivel distal de la botella y no tan proximal. Entonces vean que las decisiones hay que hacerlas con criterio muchas veces. Y para tener un criterio hay que capacitarse y no hacerlas por ocurrencia, no por andar un casco y una chaqueta, usted es rescatista. Y eso se los he dicho a más de uno y algunas veces se ofenden porque no debería de ser así. Ok, ¿cómo resolverían esto? ¿Cuál es la prioridad para esto? ¿Cuál sería su prioridad? Estos son escenarios del curso, por cierto. Sí, seguramente, Gustavo, le quemaron la lengua. Pero, hey, ¿qué se puede esperar, verdad? Podría ser, don Carlos, sí, hasta un abrelatas, ¿verdad? Sí, volviendo a lo manual, volviendo a lo simple, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que pensar de eso. Muchas cosas se han perdido de esas cosas que antes trabajamos como con las uñas y que todavía pueden seguir siendo útiles. ¿Qué sería la prioridad aquí? ¿Qué harían ustedes? Tienen un paciente en una construcción. ¿Cuál sería la prioridad? Un paciente empalado con el brazo. Muy bien, Gabriel, sí, definitivamente. Aquí la prioridad es controlar la hemorragia. Ok, eso es prioritario, es lo primero que tenemos que hacer. Aquí tenemos que dividir el equipo en 3. Hay que sostener el peso del paciente y más que quedó suspendido. Prioritario, sostener el peso del paciente. Segundo, buscar acceso para controlar la hemorragia. Con sistema directo sobre el objeto empalado y torniquete. Segundo, inmovilizar el objeto. Ok, el objeto hay que movilizarlo. Y la teoría nos habla que el objeto tenemos que movilizarlo más de un 80%, no solo la base, porque si no se da un efecto de cono. Y lo otro es que nosotros también tenemos que dejar un espacio que sería el tercer equipo. Uno sostienen, uno la parte médica y el otro el del rescate, el de corte, es cortar. Y generalmente nosotros vamos a cortar del objeto incrustado 15 centímetros, ponemos una cobán, irrigamos con agua para como enfriador y de ahí 15 centímetros más utilizamos un metabo o una sierra, que idealmente sería el metabo para no causar vibraciones y detener el proceso de calor y estar listos para la liberación del paciente. ¿Por qué es importante sostener al paciente? ¿Por qué es importante estabilizar al paciente? Porque un paciente de estos por el dolor se puede desmayar, un paciente de estos por pérdida de hemorragia, por hipoxia puede convulsionar. Entonces tenemos que dividir el equipo en 3. Ok, muchachos, estamos bien con esos escenarios. En estos casos,
de rodillo es importante y nosotros también tenemos un escenario de estos. Es importante eh, recalcar que no todo es cortar. Aquí que metemos el hidráulico, bueno, podrá mover esos rodillos, estará en capacidad de moverlos, podemos cortar esos rodillos, tal vez sea más fácil desmantelar por medio de herramientas manuales, ¿verdad? Mover esas tuercas y ver si se puede liberar el paciente. Ok, entonces es pensar que es lo importante. Ok, estos son otros ejemplos de cómo se debe hacer un rescate. Muchas veces hay que hacerlo en etapas y analizar cuál es la prioridad para cortar macro. Después una segunda etapa, pensar cómo vamos a rotar al paciente, cómo lo vamos a extraer y en una tercera etapa, cómo lo vamos a transportar. Esta foto, esta secuencia me gusta porque nos da la idea de esas tres etapas. El rescatista y el paramédico tienen que tener claro cómo se van a hacer esos tiempos para poder manejar estos pacientes de una manera adecuada. Y obviamente nosotros tenemos que siempre mantener seguridad en la escena, evaluar la escena, tener el equipo adecuado, atención del paciente adecuada, tener una buena extracción, el transporte y la evaluación. Estos son algunas recomendaciones generales sobre el manejo de pesos, que estamos hablando más de media tonelada para arriba. Tenemos que adquirir conocimiento de cómo podemos manejar estos volúmenes que son importantes. eh, Tomar en consideración siempre el peso de la carga, consecuencias del movimiento y el método a utilizar más importante. Muchas veces que vamos a atender gente a la zona agrícola, tenemos que tener mucho cuidado con los animales, principalmente en esos tractores, en esas máquinas que están en el exterior, porque se pueden alojar animales y nadie quiere que lo muerda una serpiente, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar eso en consideración. El otro es tratar de no contaminarnos con los fluidos del paciente. El paciente se puede hacer pupú, pipí, vomitar. El paciente puede estar contaminado en aguas negras, ¿verdad? Como pasa en el rescate de zanjas, etcétera. Y también la parte de materiales peligrosos. A nosotros nos tocó también ir a atender un paciente que sufrió un aplastamiento en una extremidad y estaban manejando una especie de cal y el paciente estaba lleno de ese producto, ¿verdad? Entonces hay que pensar en descontaminarlo pues tratar de contener ese producto para poder manejar la escena de una mejor manera. Bueno, estos son otros escenarios que han sucedido en los Estados Unidos y que algunos son de práctica, como los dos de abajo, los dos de arriba, pues son reales, ¿verdad? Un niño que metió su medio cuerpo en una silla, el otro quiso jugar de inteligente, de astuto y metió la mano para robarse una Coca-Cola. Estos son ejemplos de empalamiento. Esto es un ejemplo en Costa Rica, ¿verdad? Donde se introdujo una parte de la motocicleta. Volver a lo que yo les comentaba, importante, inmovilizar el objeto, más de un 80% hay que inmovilizarlo. Hay que utilizar la herramienta adecuada para poder cortar. Hay que controlar el calor, ¿verdad? Porque todo ese calor se puede traspasar a la piel del paciente por medio del objeto metálico, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esos controles. Es importante también que los sistemas hospitalarios estén capacitados en esta parte, porque muchas veces no se libera el paciente y se lleva al hospital para que los médicos pues resuelvan y ellos no son así como tampoco los más hábiles en este tema. Y eso me lleva también a comentarles un caso que sucedió hace poco tiempo en un hospital en México sobre, fueron las fotos de un hospital en México que una persona de, no sé, ¿verdad? Tendencias, modas nuevas, se puso un anillo ahí en el pene y de obviamente se estaba necrosando y llamaron este muchacho, nosotros le dimos la capacitación en el curso en México y con el Dremel pues solucionó, obviamente bien protegido, ¿verdad? Y ni les cuento, porque me pasó las fotos de toda la secuencia, ni les cuento cómo quedó aquello de la equimosis y el edema que resultó de esta ocurrencia de esa persona, ¿verdad? Entonces vean que no simplemente la técnica es para quitar un anillo, sino que se puede utilizar en diferentes partes del cuerpo. Ok, eso es lo de la trituradora de papel, ahí quedó la mano triturada y tuvieron que llegar los bomberos a desarmarla. Obviamente la carátula era de plástico y después nada más quitaron los tornillos, pero vean cómo le quedó la mano
a esta mujer. Y obviamente las empresas privadas, las fábricas, son las que más nos pueden demandar un poco más de pensar, ¿verdad? Para poder resolver estas situaciones de una manera más adecuada. Bueno, básicamente eso era como un resumen. eh, Espero haberles despertado esas ganas de aprender un poco más sobre este tema. Es una especialidad más del rescate y definitivamente nosotros como profesionales tenemos que estar capacitados en esto. En los cursos siempre se les explica a la gente manejo de la vía aérea, oxígeno, volumen, principalmente si el paciente está prensado, manejo del dolor, ¿verdad? Y estar preparado para cualquier otro tipo de situación que involucre sus cambios fisiológicos en el paciente a raíz de las lesiones que el paciente tiene. Bueno, de mi parte eso es todo y quedo pendiente ahí a las consultas que ustedes tengan. Luis, muchas gracias. Tenemos ahí algunos comentarios que quisiera leerte. Dice don Carlos Umaña, buenísima información, colega Estrada, de primera. Quisiera recordar que la mayoría de veces en las empresas hay equipos de corte de plasma y otras herramientas que estas empresas nos podrían facilitar si no tenemos. He tenido muchas experiencias al respecto y la coordinación entre nosotros que respondemos a las emergencias y los responsables de una empresa, el beneficio del paciente es extraordinario. Por aquí tenemos otros comentarios más que nos están llegando. Eh, Dice don Gustavo Zamora, excelente socio, un fuerte abrazo. Giancarlo Molina dice, muy bien, muchas gracias. Joaquín Chavarría dice, ¿se pasará la presentación? Sí, por supuesto, Chavarría. Vamos a tratar de ponerlo también en YouTube, en el canal de YouTube que tenemos ya. Entonces, terminando la sesión, vamos a tratar de ir subiendo también para que ustedes puedan accesarlo lo más antes posible y puedan ir repasando todo lo que el colega Rodríguez Estrada nos ha expuesto el día de hoy. Don Miguel Fernández Torres dice, excelente, muchas gracias por la información y éxitos. Yo tenía un par de comentarios que hacer, Luis, con respecto a lo que estabas hablando. Uno de esos comentarios es que, bueno, me llamó mucho la atención el tema que analizó de que hay que trabajar de la mano de la parte médica con la parte de rescate. Esto es algo que a veces nos ha costado un poquito. Creo que en el último tiempo ha cambiado un poco esos pensamientos, pero en un principio era aquella carrera de ver quién llegaba primero y quién liberaba primero al paciente, ¿verdad? Y eso era como el objetivo. Pero creo que esa es una de las partes fundamentales. Y lo otro que quería comentar también es eso de volver a las raíces. Yo le llamo volver al arroz y los frijoles, ¿verdad? Porque al final a veces utilizamos muchos equipos grandes, muchos equipos muy sofisticados y tal vez con una herramienta tan sencilla como una llave o un cubo podríamos tratar de ir resolviendo, ¿verdad? Entonces es parte de lo que también tenemos que retomar, que tenemos que volver a esas raíces con esas cosas. Dice don Ronald Flores Gómez, muchas gracias y bendiciones, excelente. Y don Randall Coto pregunta, dice, nombre del curso, valor y dónde lo pueden impartir. No sé si tienes algún dato de esto, Luis. Ok, bueno, quiero hacerte dos comentarios. Mucho de esto se debe a que a nosotros como paramédicos, como profesionales en la parte prehospitalaria, y aquí encierro a todos. Las universidades han hecho su parte porque en el perfil todos recibimos cursos de rescate, ¿verdad? Y ahora más de cuando yo estudiaba para paramédico, ahora les dan todavía más cursos de rescates, pero nosotros tenemos la culpa de que ahora se esté dando estas brechas y que definitivamente no estemos manejando las situaciones de una mejor manera porque no nos gusta el rescate, no nos gusta. Y antes era diferente. Yo me acuerdo de mi generación, era un complemento entre la parte de ser paramédico y la parte del rescate. Nuestras nuevas generaciones tienen que enamorarse del rescate por el bien del paciente. Y mucho de esto lo vemos hoy en día, ¿verdad? O sea, llegan a una situación de rescate y los paramédicos arriba y el que baja es de la unidad básica, el paciente está vivo y si logran extraerlo vivo, pues bien por el paciente, pero muchas veces fallecen en las escenas precisamente porque el paramédico no toma ese rol que debería de tomar. Lo otro, efectivamente, por eso yo les comentaba de que las unidades de las ambulancias tienen que volver a tener esas 10 herramientas básicas y que pueden resolver mucho esas situaciones em, y ser como la primera respuesta.
y lo del curso, bueno, de ahí que me contacte después y le pasamos la información ahí por el WhatsApp. Excelente. Tengo otro comentario. Dice don Jorge Morera, cuéntenos sobre el regreso del RC10 a las canchas. Lo que sucede es muy interesante porque el RC10, bueno, yo tuve que comprarlo. El Tuve que famoso comprar pato. dos, el Pato, sí, porque los equipos hidráulicos tienen el tambor del hidráulico, no entra a ciertos espacios, no se permite llegar, entonces no tienen apertura. Entonces, como el RC10 nada más es el Pato, tiene la manguera y el sistema de manual del hidráulico está externo y el cable es largo, los bomberos lo están utilizando para introducirlo a estas máquinas donde no, el equipo estándar hidráulico no entra e incluso, digamos, el RC10 que yo tengo ahorita, bueno, que no es un RC10, es un Pato de 10 toneladas, o sea, tiene bastante capacidad. Entonces, por ejemplo, ya hay gente de Alajuela que recibió el curso, lo están habilitando, creo que ya lo tienen desde el camión y la gente de Heredia ya lo está adquiriendo, porque si nosotros necesitamos separar un paciente donde no hay un espacio para que entre la punta de la mandíbula, nos jodimos. Entonces, está volviendo otra vez el RC10. Excelente, excelente. Aquí tenemos otros comentarios. Dice Johnny Torres, gracias Luis, esperamos pronto compartir una capacitación de estas contigo. Don Jorge Bermúdez Parajeles, buenas noches, excelente como siempre. Randall Coto dice que si podemos pasar el número de Luis. No sé si Luis, si lo podemos poner en Sí, el chat para que te contacten o si no también podemos mandarlo por privado si te parece. no, no, ya lo paso. Excelente. Dice don Kenneth Dumaña Coto, buenas noches. Bajo su criterio, ¿existe mala praxis en el rescate industrial? Y del 1 al 10, ¿cómo está Costa Rica versus los referentes? Em, pues lo que sucede, vamos a ver, hay varias cosas. Nosotros no podemos culpar a una brigada, por ejemplo. Vamos a ver, se lo voy a plantear de esta manera para entender un poco el contexto. Si yo trabajo en una empresa y un operario mío está prensado, la obligación de la empresa es que tiene que capacitar a la brigada. La brigada tiene que, bueno, alertar el sistema, ¿verdad? Pero ellos tienen que ir actuando. Entonces, el brigadista tiene la responsabilidad de ir asegurando la escena, reconocer, acceso al paciente, estabilización del paciente y tiene la obligación de tratar de irlo liberando. Lo que sí se le enfatiza es que si ya el tiempo de compresión pasa de más de 15 minutos y la ambulancia no ha llegado, ya ahí sí podemos empezar a tener problemas, ¿verdad? Fisiológicos. Ahora, la obligación de ellos es actuar. Si el paciente se liberó y que a ellos se les dice que la liberación tiene que ser paulatina y estabilizada, pues bien, y esperamos que el recurso llegue, termine de estabilizar y trasladar. No los podemos culpar porque traten de liberar a la persona. Ahora, nosotros como profesionales tenemos que comprender que entre más tiempo pase el paciente prensado, primero, nosotros en cierta manera somos responsables porque no tenemos buenos tiempos de respuesta. Y segundo, el paciente, entre más prensado, más va a necesitar de nuestra atención. Y entre más tiempo prensado, más se va a complicar. Y entre más tiempo prensado, nosotros tenemos que llegar y de una vez meterle volumen al paciente, que aquí es algo que no aplica la regla de los 20 y 40 cc por kilo en la primera hora. Aquí la mayoría de las reglas, INSARAC en eso sacó una regulación del manejo del paciente prensado, igual que en el PHT le viene, se habla de 1 litro a 1,5 litros en la primera hora. O sea, aquí no aplica la restricción de volumen porque la idea es diluir un poco ese montón de toxinas y ese potasio que si se libera y llega al corazón, bueno, ya ustedes saben que hace fibrilación y paro súbito, ¿verdad? El paciente, más otros daños a nivel sistémicos que se pueden dar. Entonces, realmente, pues no es que se maneje mal, sino que nosotros tenemos que capacitar a las brigadas de una mejor manera y mejorar los tiempos de respuesta también y hacerles entender a ellos que hay ciertos pacientes que sí, definitivamente, y el factor más importante son esos tres que yo les decía, peso, tiempo y porcentaje aplastado, van a complicar más el estado del paciente. Sí, y aunado a eso, Luis, también que muchas veces en algunas industrias utilizan materiales que nosotros no conocemos.
y ellos son los expertos realmente manejando ese tipo de materiales. Entonces lo que decías es muy importante, tener al encargado de salud ocupacional, tener al responsable del lugar como para que nos oriente también en ciertos materiales que tal vez no manejamos. Tengo otra consulta por aquí de don José Rodolfo Víquez. Dice, ¿y los gatos hidráulicos normales no funcionan en horizontal? No, no, solo en vertical. Eso es uno de los problemas que nosotros tenemos con esos sistemas, ¿verdad? Pero aún así no los podríamos descartar en su totalidad, pero sí tendríamos que asegurarlos muy bien. Vamos a ver, nosotros tenemos una máxima que habla pulgada levantada o pulgada separada, pulgada calzada. Y esto se debe a que esos sistemas pueden fallar, pueden retroceder, pero si ya lo tengo estabilizado, eso me lo va a soportar. Entonces ahí también donde yo levanto y voy asegurando. Eso es importante. Nosotros tenemos que tener un equipo de estabilización y un equipo de levantamiento conjunto. Unos levantan y otros estabilizan, porque depende de la posición de esos sistemas. Eso es una buena pregunta, muy técnica. Puede llegar pues, tener algún tipo de fallo, ¿verdad? Perfecto. Luis, nos pregunta también don José Rivera, el colega Rivera, dice, Luis, ¿qué recomendaciones das sobre el manitol en administración de líquidos? El, bueno, el problema es que el manitol es uno de los medicamentos que produce más diuresis, ¿verdad? Y pues sí está en cierta manera contemplado dentro de las guías de INSARAC pues no es una clase A, pero sí está contemplado dentro de las guías el uso del manitol, pero bajo supervisión médica. Y lo otro que se recomienda y que nosotros lo vivimos en la emergencia, saliéndome un poco del contexto, aunque tiene cierta relación, cuando se vino el terraplén allá en Alajuela, en la garita, que ahí estuvimos trabajando, es el uso de si el paciente va a durar muchas horas prensado, pues es tratar de sacar sangre para mandarlo al laboratorio, si las condiciones lo permiten, mientras que sigue el proceso de liberación, para ver si ciertos medicamentos se podrían aplicar o no se podrían aplicar dependiendo de sus condiciones del paciente, ¿verdad? Eso, pues sí lo regulan. Ok, excelente. Dice aquí don Luis Fernando Monge, síndrome compartimental. Y Gabriel Gómez nos hace un comentario y dice, importante la formación de la brigada en función del riesgo al que se exponen. En el sentido de que, por supuesto, en las empresas conocen sus riesgos y deberían de hacer la formación de sus brigadas en base a esos riesgos que eventualmente podrían tener. ¿Cómo es la pregunta? Es Disculpa. un comentario que nos hace Ah, ok. Gabriel, nada más Ujú. simplemente indicarnos eso, que es importantísimo la formación de la brigada, ¿verdad? Porque Sí, claro, obviamente claro. ellos conocen su entorno, saben cuáles son sus riesgos y en base a eso, pues, pues darle la formación a esa brigada, ¿verdad? Un poco más especializado. Sí, el Ministerio de Salud dice que usted tiene que darle información a las brigadas en primeros auxilios, RCP, evacuación, manejo de extintores y sobre los riesgos intrínsecos. Y aquí, cuando hablamos de los riesgos intrínsecos, pues se abre el abanico del montón de capacitaciones que se le podría dar de acuerdo al desarrollo industrial que ellos manejan. Excelente, creo que ya no tenemos ningún otro comentario, Luis. Nuevamente agradecerte el tiempo, que nos hayas expuesto un poquito de todo el gran conocimiento que ya has adquirido con esos poquitos días que tenés de estar en esto, ¿verdad? De haber empezado en toda la parte de atención de pacientes y de rescate. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos la confianza y el apoyo que nos han dado en esta formación que hemos dado. Vamos a tratar de subir la grabación de esta capacitación a nuestro canal de YouTube lo antes posible para que ustedes puedan accesarlo y puedan también tomar nota de todo lo que nuestro colega y amigo Luis Rodríguez Estrada nos ha brindado en el día de hoy. Luis, quedamos nada más atentos a